Hola, ¿qué tal? Ya estamos grabando. Esta es la segunda clase de primera ley de la termodinámica. Bueno, básicamente la termodinámica se puede construir en base a 4 principios. Los primeros 3 introducen una nueva magnitud y un nuevo concepto. La ley cero nos permite definir lo que es el equilibrio térmico e introduce la temperatura, ¿sí? Como concepto. La primera ley no es más que una ecuación de balance energético y introduce el calor como una nueva forma de energía. La segunda ley básicamente nos permite definir cuáles procesos son reversibles o irreversibles, introduce una magnitud extensiva que se llama entropía, de la cual seguramente ustedes han escuchado hablar, que cuantifica la irreversibilidad de determinados procesos. El tercer principio que no vamos a usar es de origen cuántico, y si uno lo quiere definir de una forma sencilla, básicamente postula la imposibilidad de llegar al cero absoluto en una serie finita de procesos. Nosotros, como ustedes ya saben, en esta guía vamos a tratar la primera ley de la termodinámica. En ella aparecen como cantidades el trabajo, el calor y la energía interna. Les comenté que es una ecuación de conservación de la energía aplicada a cuerpos macroscópicos. Microscópicamente ya no es válida, como muchas ecuaciones de la física. Esta ley fue derivada por Joule en el siglo XIX. Es muy curioso porque Joule no era de profesión físico ni químico, sino que venía de una familia de cerveceros, ¿sí? Parece muy descolocado lo que voy a decir, pero el venir de una familia de cerveceros y tener una cervecería medianamente grande le permitió tener la capacidad tecnológica para hacer experimentos bastante más sofisticados que los que se hacían en su época. A pesar de lo que dije antes, Joule era una persona que tenía vastos conocimientos de ciencia, de lo que en ese momento se llamaba filosofía de la ciencia, porque fue alumno de Dalton, ¿sí? Pero bueno, es una curiosidad nada más. Entonces lo que quiero que veamos ahora, en la primera ley de la termodinámica, y su forma compacta, que es esta ecuación de acá, es que tenemos dos maneras de escribirla. Nosotros la podemos escribir apelando al trabajo que el sistema hace sobre el entorno, que nosotros estamos llamando W, o también escribirla utilizando el trabajo que el entorno hace sobre el sistema, que nosotros en esta materia, o al menos en la práctica, o al menos yo en la práctica, voy a llamar W externo, ¿sí? Noten que por la tercera ley de Newton, uno es menos el otro. Yo sé que en química inorgánica seguramente muchos de ustedes vieron la primera ley de la termodinámica de esta forma, y en particular no ponían el externo, sino que ponían W. Cuidado con eso, porque puede llevar a bastantes malentendidos, ¿sí? Entonces, convenio de signos, de eso ya hablaron con Santiago y con Laura la vez pasada. Imaginen que nosotros tenemos... Está funcionando un poco lento esto, hay como una especie de delay y no sé bien por qué. Pero imaginemos que nosotros tenemos, ahí está mejor, un dado sistema, ¿sí? Habíamos dicho que si mejor dicho, dijimos que el calor es positivo, que cuando el calor es positivo, el sistema está absorbiendo calor, que cuando el calor es negativo, cuando Q es negativo, el sistema cede calor, lo cede al entorno, por supuesto. Cuando el trabajo es positivo, ¿sí? Donde por W estamos entendiendo el trabajo que el sistema hace sobre el entorno, el sistema realiza trabajo contra el entorno, esto puede ser una expansión, por ejemplo, y cuando el trabajo es negativo, cuando W es negativo, el entorno hace trabajo sobre el sistema. Por ejemplo, podríamos tener que el sistema se está comprimiendo. Entonces, si yo esquemáticamente hago estas líneas para el calor y para el trabajo, ¿qué signo tienen Q y W aquí? ¿Qué les parece?
Q y W son positivos, exactamente. Perfecto. Bien. Por supuesto, acá estoy marcando el sistema. El entorno es toda la fracción del universo que no corresponde al sistema. Y por universo nos estamos refiriendo a algo que está asociado al problema de interés, ¿sí? Hasta ahora es un ente abstracto. Bien, otras cosas. U es una función de estado porque su variación en una dada transformación solamente depende de los valores que toma en el estado final y en el estado inicial, ¿sí? Delta U es igual a UF menos UI, independientemente del tipo de transformación que nosotros hayamos llevado a cabo. Por el contrario, el trabajo y el calor no son funciones de estado y su valor depende del proceso que realicemos y no solo de los estados extremos, ¿sí? Acá hay dos distinciones. Siempre lo que nosotros podemos escribir es el trabajo como un integral en volumen de la presión externa diferencial de volumen. Como dijimos antes, el trabajo que el sistema hace sobre el entorno es menos el trabajo que el entorno hace sobre el sistema. Normalmente no nos vamos a preocupar por el trabajo externo, pero sepan que uno es menos el otro. Ahora, en procesos reversibles, y solamente cuando las transformaciones son reversibles, lo que tenemos es que una transformación reversible es una sucesión de estados de equilibrio. Equilibrio térmico y equilibrio mecánico. Para que haya equilibrio mecánico, la presión del sistema tiene que estar necesariamente balanceada con la presión externa. Por lo tanto, a partir de esta fórmula de acá, que vale siempre, la presión externa en procesos reversibles tiene que ser igual a la presión del sistema. Entonces, por eso puedo escribir que en procesos reversibles el trabajo es la integral de la presión del sistema, ¿sí? Porque se trata de procesos reversibles en los cuales el sistema está en equilibrio con el entorno, ¿sí? Recordemos la definición de procesos irreversibles, que una perogrullada es que no son procesos reversibles. Hay muchas formas de definirlos, pero en particular lo que ocurre es que si bien los estados inicial y final están definidos, los estados intermedios pueden no estarlo, ¿sí? Y las variables termodinámicas, presión, volumen, temperatura o la variable que nosotros tengamos, no va a estar definida en un punto intermedio de un proceso irreversible, ¿sí? Una consecuencia de la segunda, no es una consecuencia, pero es otra manera de ver cuándo un proceso es reversible o irreversible, y tiene que ver con la dirección temporal. Un proceso irreversible no puede ocurrir espontáneamente hacia atrás, pero un proceso reversible sí. Hay muchísimos fenómenos en la naturaleza, de hecho la mayoría de los fenómenos en la naturaleza son irreversibles. Para poder retroceder ese proceso y volverlo a su estado inicial, nosotros tenemos que hacerle algo al sistema. Justamente, si fuera reversible, puede ocurrir que espontáneamente, o sea, sin hacerle algo al sistema, del estado final nosotros podamos volver al estado inicial. ¿Alguna pregunta sobre todo esto? ¿Algo que no se haya entendido? Si no, sigo. Perfecto. Bien, entonces sigamos. Bien, algunas cosas sobre el gas ideal. La energía interna de un gas ideal solamente depende de la temperatura y la podemos escribir como la capacidad calorífica del gas, que es N por el calor específico a volumen constante por la temperatura, por lo cual la variación de energía interna de un gas ideal no es más que N por Cv por delta T. Esto sin importar el tipo de transformación que se lleve a cabo. Como ya dijimos, la energía interna es una función de estado. Entonces, a mí no me importa qué tipo de proceso
lleve a cabo el gas ideal, un proceso isocórico, isobárico, lo que sea, la variación de energía interna siempre se va a poder escribir de esta forma, como N por Cv por delta T. Algunas relaciones que tienen los calores específicos del gas ideal. Cumplen la ley de Mayer, que Cp menos Cv es igual a R. También cumplen la ley de Poisson, que Cp es igual a una constante, que es el coeficiente de comprensibilidad adiabático, por Cv. ¿Sí? Entonces, fíjense que si nosotros conocemos gamma y no conocemos Cp o Cv, nosotros a partir de estas dos leyes, o estas dos relaciones, podemos hallar Cp y Cv. ¿Por qué? Porque Cp es gamma por Cv. Entonces, si yo reemplazo gamma por Cv acá, me queda gamma menos 1 por Cv, a partir de lo cual Cv es R sobre gamma menos 1, como está indicado acá. Inmediatamente puedo conocer Cp multiplicando este Cv por el gamma. ¿Sí? Bueno, un proceso adiabático es aquel que no intercambia calor con el medio ambiente. Entonces tenemos algunas relaciones que cumple o que satisface un gas ideal en una transformación adiabática, pero transformación adiabática reversible. Lo que vale es que P por B a la gamma, ese gamma es el mismo coeficiente que aparecía acá, es una constante a lo largo de la curva adiabática. Y como es una constante en particular, el valor que tome esa constante en el estado final, que es esto, tiene que ser igual al valor que tome esa constante en el estado inicial, que es esto. Bueno, de esta ecuación de acá, nosotros podemos pasar a esta ecuación de acá abajo a partir de la ecuación de estado del gas ideal. ¿Por qué? Porque la presión es N por R por T sobre volumen. Entonces acá tengo un volumen, dividido un volumen, me queda volumen a la gamma menos 1. Y acá me aparece una temperatura. Y el resto son todas cosas que son constantes, que agrupo en una nueva constante. Entonces, para una transformación adiabática reversible, vale esta relación de acá, y como consecuencia de eso, esta de acá abajo, lo cual me permite relacionar presiones y volúmenes y temperaturas y volúmenes. ¿Sí? Entonces, dos comentarios más. Un ciclo es una transformación que tiene como estado final, que tiene un estado final que es idéntico al estado inicial. ¿Sí? Juan, discúlpame que te interrumpa. En la anterior diapositiva estaba copiando y me perdí. ¿Qué es bien gamma? O bueno, no sé, parece una gama, no la veo bien de tan chiquita. Esto de acá, Sí. o sea, gamma es una cantidad que se llama coeficiente de compresibilidad adiabático. Igual no es necesario que copies eso, es anecdótico el nombre, no te preocupes. Simplemente es una cantidad que interviene en las transformaciones adiabáticas, que son las transformaciones donde el sistema, que en particular acá es un gas ideal, no intercambia calor con el entorno. Y que también viene a formar parte en estas relaciones que les escribí acá para los calores específicos. Okay. Es una constante, y es una constante que es mayor a 1. Es adimensional porque es una relación entre calores específicos. ¿Sí? Genial, gracias. Por el nombre no te preocupes. Gracias. Por favor. Entonces seguimos. Les decía que un ciclo es una transformación que tiene como estado inicial, como estado final, el mismo, o sea, tiene estado final que es igual a estado inicial. ¿Sí? O sea, básicamente si nosotros representamos un proceso cíclico en un diagrama PD, lo que tenemos es que un ciclo es una curva cerrada. No importa cómo sea la curva, lo importante en un ciclo es que el punto inicial es igual al punto final.
Entonces, todas las variables de estado toman el mismo valor en el estado inicial y en el estado final. Y en particular, las funciones de estado no varían tampoco, ¿sí? Porque ya vimos que solamente depende su variación del valor que toma en el estado final y en el estado inicial. Por ejemplo, la energía interna en un ciclo permanece constante, ¿sí? Porque el punto inicial es igual al punto final. Otro comentario: nosotros podemos tener una transformación que conste de un número mayor a 1 de tramos, ¿sí? Por ejemplo, podemos tener una transformación que representada en un diagrama PV tenga esta pinta, por ejemplo. ¿Sí? Una adiabática, una isoterma y una perdón, al revés, una isobara, una isoterma y una adiabática. ¿Sí? No importa eso. Lo importante es que quiero decirles un convenio, que si tenemos muchos tramos, yo a cada punto de interés del tramo lo voy a nombrar o denotar con una letra mayúscula. ¿Sí? Y si tenemos una transformación que conste de un solo tramo, o sea, de 2 puntos, no voy a hablar de letras mayúsculas, sino de estado inicial y estado final. Bueno, entonces vayamos a resolver los problemas de la guía. Bien, empecemos resolviendo el problema 6 de la guía, que resume varios procesos de interés en termodinámica, ¿sí? Entonces, ¿qué nos dicen? Se tiene un cilindro con un pistón sin rozamiento que contiene 1 metro cúbico de un gas ideal monoatómico, me dan el gamma, a presión atmosférica, me dan el valor de la presión atmosférica en pascales, pero podrían no dármelo. Sí sabemos que es una atmósfera, el valor de la presión atmosférica, y eso se puede transformar a pascales. Me dicen, se comprime el gas hasta que el volumen final sea 0.4 metros cúbicos, o sea 0.4 el volumen inicial. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos que el gas se comprime y me dan la relación entre el volumen final y el volumen inicial. Me dicen que el volumen final es 0.4 del volumen inicial, ¿sí? Porque el volumen inicial era 1 metro cúbico. Nos preguntan cuánto trabajo se realizó para comprimir este gas en determinados procesos. Entonces empecemos por el primero, que es fácil, que es un proceso isotérmico reversible. Entonces en el A tenemos proceso isotérmico reversible. Bien. ¿Qué pueden decirme de este proceso? ¿Qué pasaba en una transformación isotérmica? Lo indica un poco la palabra, pero quiero hincharlos para que participen. Temperatura constante, o sea, lo primero que uno diría en un proceso isotérmico es que la temperatura es constante. Alejandro, que delta U sea igual a 0 no está mal, de hecho ocurre en un proceso isotérmico, pero para un gas ideal solamente. Pero lo primero que se les tiene que venir a la cabeza a ustedes cuando uno les hace esa pregunta, sobre todo cuando estamos hablando del trabajo, es que en un proceso isotérmico la temperatura es constante. Entonces, para calcular el trabajo en este proceso isotérmico reversible, escribimos
la definición que tiene el trabajo, que es la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la presión externa diferencial de volumen. Ahora, como el proceso es reversible, necesariamente la presión del gas tiene que estar en equilibrio con la presión externa. Entonces, P es igual a P externo, punto a punto de la transformación. Entonces, esta fórmula la puedo escribir como la integral entre el volumen inicial y el volumen final de P de B. Pero ¿qué tenemos? Tenemos un gas ideal y la presión es N por R por T sobre B. ¿Sí? Ahora lo que podemos usar es que la temperatura es constante a lo largo de la transformación. ¿Sí? Dijimos que en un proceso isotérmico reversible T es constante, lo cual implica que T inicial es igual a T final. Y como la temperatura es constante, puede salir de la integral y en particular sale con algún valor que nosotros sepamos, que puede ser la temperatura inicial. Entonces tenemos N por R por T inicial por la integral entre el volumen inicial y el volumen final de 1 sobre B diferencial de volumen. ¿Todos saben cómo hacer esta integral de acá? Perfecto, entonces que alguien me tire el resultado. Exacto. O sea, la primitiva de 1 sobre b es el logaritmo. Como tenemos una resta de logaritmos, tenemos el logaritmo de un cociente, ¿sí? Por las propiedades que tiene la función logaritmo. Entonces acá me aparece n por r por t inicial por el logaritmo de b final sobre b inicial, ¿sí? Lo copio acá abajo. Así que díganme, ¿cómo seguimos ahora? Nosotros tenemos que calcular el trabajo en esta compresión isotérmica reversible. ¿Qué harían ustedes acá? Si alguien quiere abrir el micrófono. A ver, Camila. Sí, entiendo que te haya pasado eso. ¿Querés decirnos cómo intentaste sacarlo? ¿El N? No pasa nada si no. A ver, ¿qué es lo que nosotros sabemos? Supongo que tengo que usar CB. No necesariamente, no sé. ¿Dónde lo usarías? Porque fíjate, no te preocupes. A ver, CB todavía no lo vamos a usar. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos el volumen, la relación entre el volumen final y el volumen inicial, que es la misma en los tres procesos, ¿sí? Yo parto de un volumen inicial que es de 1 metro cúbico y llego a un volumen final que es de 0,4 metros cúbicos, ¿sí? Porque me comprimo. Entonces, esta relación la tenemos. Esto es 0,4, ¿sí? Se tachan los metros cúbicos. Ahora, ¿tenemos el número de moles iniciales? No. ¿Tenemos la temperatura inicial? Tampoco. Pero sabemos que el sistema es un gas ideal. Y para un gas ideal, tenemos que su ecuación de estado es P por B igual a N por R por T. Entonces, N por R por T inicial es igual a P inicial por B inicial. ¿Sí? Y conozco la presión inicial y conozco el volumen inicial.
Entonces ya tendría todo para calcular eso. O sea, es darse cuenta cómo facilitarnos la vida. Porque ustedes podrían haber hecho un despeje, digo, bueno, tengo que calcular el N, calculo la temperatura inicial, pero no es necesario eso. Es escribir las cosas en función de los datos que nosotros tenemos. Entonces, la presión inicial la tenemos, es 10 a la 5 pascales, una atmósfera. El volumen inicial lo tenemos, es 1 metro cúbico. ¿Alguien si me puede hacer esta cuenta? Que es el logaritmo natural de 0.4. Menos 0.9. Entonces acá ¿qué tenemos? Tenemos 10 a la 4. Tenemos menos 9 por 10 a la 4. Pascal por metro cúbico me da joule. O sea, esto lo puedo escribir como 90 por 10 a la 3 joules, que es menos 90 kilojoules. Ahora, vayamos al B. Nos dicen que el proceso es a presión constante igual a la presión externa. Entonces, lo que tenemos es un proceso. ¿Cómo? ¿Cómo se llama este? Cuando es un proceso a presión constante. Isobárico. Isobárico, exacto. ¿Es reversible o es irreversible? ¿Reversible? Sí, pero ¿por qué? Porque dice que la presión constante es igual a la presión Exacto. externa, ¿no? Exacto, muy bien. Entonces, tenemos un proceso isobárico reversible. Porque como dijeron por acá, la presión externa es igual a la presión, que es constante, punto a punto de la transformación. Entonces, ya directamente podemos usar con confianza esta forma de acá para calcular el trabajo. Como la integral entre el volumen inicial y el volumen final de la presión diferencial de volumen. Como la presión es constante, sale de la integral y me queda la integral entre el volumen inicial y el volumen final del diferencial de volumen, que no es más ni menos que la variación finita de volumen. Por supuesto, esta P es constante y en particular podemos escribir el valor que tiene inicialmente, que es P inicial. Y acá tengo P inicial, entonces por delta B, que es lo mismo que escribir P inicial por B final menos B inicial. B final es 0.4 de B inicial, entonces esto es menos 0.6 P inicial por B inicial. Esto habíamos dicho que era 10 a la 5 pascales y el volumen inicial era 1 metro cúbico. ¿Sí? Entonces esto de acá es menos 60 kilojoules, o 6 por 10 a la 4 joules. Entonces fíjense que estamos repasando distintos tipos de procesos reversibles que van a aparecer a lo largo de esta guía y la próxima. Vayamos al C, que es un poco más complicado. Acá ya nos hablan de un proceso adiabático reversible. ¿Cómo calcularían ustedes el trabajo? Acá. No sean tímidos o tímidas. Ustedes hicieron química inorgánica, muchos y muchas,
Así que me interesa saber cómo hacen esta cuenta los químicos, por ejemplo. Tiren algo, vamos. No os estamos evaluando. ¿Cómo calcularían el trabajo en un proceso adiabático reversible? ¿Nadie tira nada? Entonces, acá, gracias por decir algo, aunque sea, no importa lo que, no importa lo que digan, ya a esta altura cualquier cosa nos viene bien. Entonces, acá dicen que podríamos usar la ecuación de que P por V a la gamma es constante para despejar la presión final. Puede ser, sí, no está mal eso, lo vamos a hacer, pero eso que vos decís, ¿dónde lo podría utilizar? Porque así como estamos, eso me daría la presión final, pero no me daría el trabajo. Nadie se aventura a decir cómo podrían llegar a calcular el trabajo. Hay una fórmula. Bueno, me encantan estas frases. ¿Qué fórmula? O sea, las fórmulas estas de acá o un choclo ya deducido para el trabajo de una transformación adiabática. No pasa nada. Pero a ver, lo que yo quiero que ustedes entiendan es que nosotros no necesitamos tener fórmulas, nosotros podemos deducir las fórmulas. Siempre que uno vive dependiendo de fórmulas, cuando uno no tiene las fórmulas a mano, no sabe qué hacer. Entonces lo importante es saber de dónde uno llega a las fórmulas. Entonces, un camino posible para deducir el trabajo en un proceso adiabático es utilizar la definición de trabajo, que es la integral entre el volumen inicial y el volumen final de P de V. ¿Sí? En el proceso isotérmico, nosotros reemplazamos la ecuación, o sea, reemplazamos la presión por la presión que me da la ecuación de estado, que es N por R por T sobre V. Si yo quisiera hacer lo mismo en un proceso adiabático, no me serviría, porque en una transformación adiabática la temperatura no permanece constante y el volumen tampoco permanece constante. Entonces, lo que habían dicho antes, que me habían tirado que en un proceso adiabático, P por V a la gamma es una constante. Y en particular es una constante que es igual al valor que tome inicialmente, que es P inicial por V inicial a la gamma. Entonces de acá ustedes sacan que la presión es P inicial por V sobre V inicial a la gamma. Entonces, lo que yo debería hacer, o lo que ustedes deberían hacer, es meter esta expresión de acá dentro de la integral e integrar. Y de ahí llegan a la fórmula que está en el libro de texto que nosotros usamos y en muchos otros. Pero ese no es el camino más sencillo por muchas razones. Primero porque tengo que integrar una cosa que ya no es tan agradable, ¿sí? Porque es un volumen elevado a la gamma. Después tengo que aplicar la regla de Barrow, aparecen muchas constantes y seguramente van a meter la pata en un lugar. Si utilizaran la fórmula ya masticada, el problema no estaría bien, porque no la estarían deduciendo, sino que la estarían usando. Y eso ya no está tan bien en una materia a este nivel. En el CBC quizás no estaba mal, pero en un examen de esta materia tienen que justificarlo de alguna forma. Entonces, esta manera de acá, que vamos a llamar forma 1, para hallar el trabajo en un proceso adiabático reversible,
no es la mejor. Hay otra manera, que vamos a llamar forma 2, que es un poco más inteligente. Y es utilizar la primera ley de la termodinámica, algo que no es bastante sorpresivo porque esta guía se llama primera ley de la termodinámica. Entonces va a aparecer en la mayoría de los problemas. Entonces, ¿qué podemos decir en un proceso diabático? Nosotros sabemos por la primera ley que delta U es igual a Q menos W. ¿Sí? En un proceso diabático, Q es igual a 0. Entonces, de acá sacamos que menos W es igual a delta U. Y yo sé, y ustedes también lo saben, porque lo hemos comentado, que para un gas ideal, delta U es N por CB por delta T. ¿Sí? Entonces, menos W nos queda N por CB por delta T. Ahora, no conocemos delta T y tampoco conocemos CB. Empecemos por algo. ¿Cómo calcularían ustedes CB? ¿Qué es lo que conocemos? Conocemos el gamma. Nos dicen que gamma es 5 tercios. Perfecto. Me gusta eso. A partir de la fórmula de las dos relaciones que nosotros habíamos visto, que Cp menos Cb es igual a R y que Cp es igual a gamma por Cb, si conocíamos gamma podíamos despejar Cb, que era R sobre gamma menos 1. Entonces, lo que tenemos es que Cb, me quedo en pincel, tenemos que Cb es R sobre gamma menos 1. Y en este caso gamma es 5 tercios, o sea que tenemos R sobre 5 tercios menos 1. ¿Sí? 5 tercios menos 1 me da 2 tercios. R sobre 2 tercios es 3 medios de R. Esto que suena seguramente de otra materia, porque es el calor específico de un gas ideal monoatómico. ¿Sí? Entonces, a partir de esto tenemos que menos W es 3 medios de N por R por delta T, que voy a escribir T final menos T inicial. ¿Sí? Entonces ya los ayudé mucho. Me interesa saber cómo seguirían acá. O sea, ¿conocen las temperaturas final e inicial? ¿Conocen el número de moles? No los conocen. Entonces, ¿qué pueden hacer? Acá tenemos dos posibilidades. O yo les hago preguntas y me pauso un poco cuando explico, o bien no, si ustedes no participan, entonces no hago preguntas y voy mucho más rápido. ¿Sí? Entonces me parece que no estaría buena esa última opción. Si no lo saben, díganmelo. Podrían tirar algún tipo de propuesta, y eso serviría mucho porque las respuestas incorrectas
Normalmente son dudas compartidas y cuando uno las corrige, no se vuelven a equivocar en ese caso, o es la idea. Entonces, fíjense que ya había aparecido algo similar a esto. Había aparecido por acá, ¿no? Cuando calculamos el trabajo en un proceso isotérmico reversible. Bueno, a ver. Lo que acá están diciendo en el chat es que las temperaturas inicial y final serían iguales por ser un proceso adiabático. Y eso no necesariamente es cierto. Porque un proceso adiabático simplemente es una transformación que no intercambia calor con el medio ambiente. De las temperaturas no te dicen nada. O sea, te puedo dar muchos contraejemplos, pero me voy a desviar. La respuesta es que no, que la temperatura inicial y la final no tienen por qué ser las mismas. De hecho, mira, una manera fácil para que te convenzas es que si vos tenés una transformación adiabática reversible, vale que T por B a la gamma menos 1 es constante. Entonces, si el volumen cambia, para un gas ideal, ¿no? Si el volumen cambia, necesariamente la temperatura va a cambiar. ¿Sí? Entonces, acá se puede ver re fácilmente que la temperatura cambia. Acá me están diciendo que el trabajo es... Pará, ahí no te sigo, Cami. Menos P por B por CB, no lo sigo. ¿De dónde sacaste eso? Lo mismo que hicimos en la parte A, lo de PB es igual a NRT. Ah, ya te entiendo, sí, ok. Faltan algunas letras y sobran algunas otras. Porque mirá, o sea, el CB ya lo despejamos acá, que es 3 medios de N por R, ¿sí? Y acá nos aparecen una resta de temperaturas. Entonces puede ir por el lado de lo que vos decís, pero lo que tengo que hacer es usar la ecuación de estado del gas ideal, porque N por R por T es P por B, es un gas ideal. Entonces esto es P final por B final. Y esto de acá es P inicial por B inicial. ¿Sí? Había otra cosa en el chat, otro mensaje que decía, ¿no era que la variación de energía interna dependía de la temperatura inicial y final? Sí, tal cual. De hecho, eso es lo que estamos poniendo acá. Fíjate que pusimos que la variación de energía interna es N por CB por delta T. Ni más ni menos. Entonces solamente depende de la temperatura final e inicial. Salvo que, Agus, que capaz yo te haya entendido mal. No sé si querés explicarte. Sí, abre el micrófono. Dale. Porque, o sea, eso lo entendí bien, pero recién no habías dicho que no necesariamente, o sea, me mezclé con lo que le habías explicado antes, para que no sé quién te lo había preguntado, Una a cosa. Sofía, creo, que preguntó la temperatura inicial y la final no serían iguales. Sí, O sea, no sé, y yo le dije que no necesariamente son iguales. claro, pero no es que vuelve al mismo lugar al ser... No volvería al mismo lugar si fuera un proceso adiabático y cíclico. Por acá no te están hablando de un ciclo. Ah, ok, listo. De hecho, mirá, una curva adiabática en un diagrama PV, ahora lo voy a borrar, tiene esta pinta de acá. Es mucho más abrupta que un isoterma. Entonces a vos te están diciendo que te comprimís de un estado inicial a un estado final. Entonces es claro que no volvés al mismo estado. ¿Sí? Claro, sí, sí. No, sí, estaba mezclada con otras cosas, por eso. Tranqui. Me gusta que estén preguntando lo que no se entienda y que no se lo lleven a sus casas. Va, o que no, porque están en sus casas, imagino, así que no se lo lleven al fin de semana, porque seguramente esas dudas les van a resultar
imposibles de resolver en el fin de semana y no van a poder disfrutar, así que evacúenlas cuando puedan. Yo sé que ustedes piensan mucho en física en el fin de semana, así que no tengan eso en la cabeza. Bueno, entonces, menos W es igual a 3 medios de P final B final menos P inicial B inicial, ¿sí? Esto se entendió, ¿no? Entonces acá tengo 3 medios de P final B final menos P inicial B inicial. ¿Sí? No tengo un menos adelante, es desprolijidad mía. Bueno, entonces seguimos en la otra hoja. Teníamos que menos W era 3 medios de P final menos P inicial, B inicial. Esta lo conozco, esto es 0.4 de B inicial, esto lo conozco y esto lo conozco, ¿sí? Esto es 10 a la 5 pascales y esto es B inicial. Entonces, lo conozco, lo conozco, lo conozco. ¿Esto lo conozco? P final. No lo conozco. ¿Y cómo lo hallarían? Exactamente, es una transformación adiabática reversible. Entonces lo que sé es que P final por B final a la gamma es igual a P inicial por B inicial a la gamma. De lo que sacan que P final es P inicial por B inicial sobre B final a la gamma, que con los datos del problema es P inicial por 1 sobre 0.4 a la gamma. ¿Sí? Entonces saco factor común de todas las cosas que puedo y pongo el signo menos que tenía acá adelante del otro lado y me queda que W es menos 3 medios de 1 sobre 0.4 a la gamma por 0.4 menos 1, factor común, P inicial, B inicial. Y alguien que por favor, si pueden, me hagan esta cuenta donde gamma es 5 tercios. O sea, lo único que necesito es que me hagan la cuenta esta de acá. ¿Cuánto vale esta porquería de acá? Si lo tienen a mano. No sé. Perfecto. Me da exactamente lo mismo. Entonces esto vale 1.26. Tengo un menos adelante. Esto lo habíamos hallado muchas veces y me daba 100 kilojoules. Entonces esto me da menos 126 kilojoules. ¿Sí? Algo importante que mencionar es que en todos los casos W es menor a 0 porque el sistema se comprime. Entonces, si vamos a el convenio de signos de acá, cuando el trabajo era negativo, el entorno hace trabajo sobre el sistema. Y esto es necesario porque el sistema se está comprimiendo. Para que el sistema se comprima, el entorno tiene que hacer trabajo sobre él. ¿Sí? ¿Alguna pregunta de esto? Si no, sigo. Perfecto. Bueno, entonces sigamos. Este no lo voy a hacer todo completo, pero voy a mencionar algunas cosas. Nos dicen,
La capacidad calorífica molar a volumen constante de cierto gas ideal es CB, dato, no importa. No importa cuánto vale, sabemos que es un dato. Una muestra de este gas ocupa inicialmente un volumen B0, a una presión P0 y a una temperatura T0. Nos dan los datos de un estado inicial. Nos dicen, el gas se expande isobáricamente hasta un volumen que duplica el inicial, ¿sí? Y luego se sigue expandiendo adiabáticamente hasta un volumen final que vale 4 veces el volumen inicial. Entonces, nos piden muchas cosas, pero en particular nos piden una gráfica PV para esta sucesión de procesos. Entonces tenemos que hacer un diagrama PV. Como acá nosotros tenemos varios tramos, entonces no vamos a hablar de estado inicial y estado final, sino que vamos a enumerar los puntos que son importantes por letras mayúsculas, como les dije al principio. Entonces tenemos un estado inicial, que es el A, que está caracterizado por volumen B0, presión P0 y temperatura T0. Vamos desde A hasta B por medio de una expansión isobárica reversible. Por eso puedo hacer un diagrama PV, porque todos los puntos intermedios están definidos. Y el sistema se expande hasta un estado B en el cual el volumen es 2 veces B0. Después desde B vamos hasta un estado C por medio de una expansión adiabática reversible. Y en este estado C tenemos un volumen que es 4 veces el volumen inicial B0. Así que hagamos el diagrama PV. Entonces, para hacer el diagrama PV, tengo que marcar los volúmenes y los puntos que sean de interés para nosotros. El estado inicial es el punto A que tiene volumen B0. El estado intermedio es el B, tiene volumen B sub B igual a 2B0. Y el estado final, que es el C, tiene volumen C igual a 4B0. Entonces, pongamos la presión del punto A en un punto dado, no importa. Acá, por ejemplo, verticalmente. ¿Cómo voy desde A hasta B? ¿Y por qué? No sé si está bien, pero en una lineal. En una lineal, pero ¿cómo? O sea, ¿vos la harías horizontal o vertical? Y no sé si pongo, claro, horizontal creo también, porque si Claro, pongo, se mantiene constante. Exactamente, o sea, en un proceso lo que hay que pensar es qué es lo que le pasa a la presión en esa transformación. Entonces, en una transformación isobárica, la presión se mantiene constante. Si la presión es constante y el eje vertical es la presión, entonces para que sea constante va a tener que ser una horizontal en el diagrama PV. ¿Sí? Entonces voy desde A hasta B con P constante. Esto es una isobara. No lleva tilde. Isobara. Y desde B hasta C, ¿cómo voy? Desde B hasta C. O sea, de B hasta C tenemos una expansión adiabática. ¿Qué pinta tenía una curva adiabática? O sea, es muy parecido a un isoterma, solamente que es bastante más abrupta. ¿Sí? Entonces, puede tener esta pinta de acá.
mal dibujada, pero al fin y al cabo sería esto. Un isoterma es mucho más suave, ¿sí? Esto es una curva adiabática. ¿Cómo saco esta dependencia funcional y cómo sé que es más abrupta que un isoterma? Porque en un proceso adiabático reversible para un gas ideal, P igual a una constante sobre B a la gamma. Y gamma es mayor que 1. En un isoterma, la presión iba como 1 sobre el volumen, ¿sí? Entonces esto, la adiabática tiene que ser más abrupta que el isoterma. Ignacio, como una logarítmica negativa. Ah, bueno, te entiendo. Listo. Y después el otro mensaje. Bien, entonces eso hasta ahí estaría. Después, en el B y en el C, nos piden el trabajo total y el calor total. Perdón. En el B y en el D, no en el C, nos piden el trabajo total y el calor total a lo largo de toda la transformación. Y acá lo que quería decirles es que si tenemos una transformación que tiene un número dado de tramos, el trabajo total en esa transformación es la suma de los trabajos en cada tramo y el calor total es la suma de los calores en cada uno de los tramos. Entonces, W total es W desde A hasta B más W desde B hasta C. Y Q total es igual a Q desde A hasta B más Q desde B hasta C. ¿Sí? Para resolver el problema, lo que ustedes tienen que hacer es plantear la primera ley y calcular el trabajo en ambos tramos. No sigo más el problema porque está contenido en lo que hicimos antes, ¿sí? Se los dejo a ustedes para que practiquen. Sigamos. Entonces, ¿alguna pregunta de lo anterior? Creo que vamos bien de tiempo. Bien. Acá lo que tenemos en este problema es un gas real, ¿sí? Un gas real no es un gas ideal, entonces tiene otra ecuación de estado con correcciones a las del gas ideal. Mismo la energía interna es otra. Y acá quiero hacer algunas salvedades porque está mal la guía por las unidades. Acá falta un N, que es número de moles, y acá falta un N también de número de moles. ¿Sí? No nos aclaran que se trate de un mol, así que vamos a poner el N de prepo. Bien. Banquen. Bueno, entonces nos dicen que tenemos un gas real con una dada ecuación de estado y con una dada energía interna. Y nos piden que hallemos el trabajo entregado por el gas, o sea, el trabajo realizado por el gas durante una expansión que tiene distintas características. En el A es isotérmica reversible, en el B es isotérmica frente a una presión externa constante, y bueno, en el ítem C nos piden que hallemos la variación de energía interna y los calores absorbidos en los casos A y B. Entonces, vayamos al A, que es más sencillo. Acá no tenemos otra que usar la definición de trabajo y arremangarnos haciendo las integrales.
el trabajo, por definiciones de integral, entre volumen inicial y volumen final, de la presión externa diferencial de volumen. Como es isotérmico reversible, la presión externa es igual a la presión. Entonces esto lo escribo como B inicial y B final de P de B. Ahora, la presión tiene dos contribuciones. La presión es N por R por T sobre B más A por N por R por T al cuadrado sobre B al cuadrado. ¿Sí? Sale de esta ecuación de estado. ¿Sale? De aquí. Entonces, fíjense que como T es constante, y en particular es constante, es igual a la temperatura del estado inicial, por ejemplo, acá lo que tenemos es que W es igual al integral de esta contribución, que es la del gas ideal. O sea, quiero decirle, como T es igual a constante, T sale del integral de las integrales. Entonces acá nos queda un término que va como N por R por T inicial por la integral de B inicial entre B inicial y B final de 1 sobre B. Más otro término que va como A por N por R por T inicial al cuadrado por la integral entre el volumen inicial y el volumen final de 1 sobre B al cuadrado diferencial de volumen. Esta de acá ya la conocen todos y todas, es el logaritmo entre volumen final y volumen inicial. Y esta de acá, ¿cómo la hacen? O sea, tengo que Perdón, hacer ¿puedo preguntar una cosa que me perdí? todas, sí. Arriba, cuando decís que la P la reemplazás por la ecuación de estado que nos da el problema, Sí. ¿por qué le pusiste el D cuadrado y el B cuadrado? Ah, ¿porque ya la estabas pensando como integral o por qué? Pará, ¿por qué le puse que? No te escuché. El paréntesis, una flechita hiciste en la P y después tiene otra flechita que viene de la ecuación. Bien, bien, pará. Lo único que hice fue, fíjate, vamos a ampliar. Lo único que hice fue escribir esto convenientemente. Ok. Multipliqué esto por esto y esto por esto. ¿Por qué lo Ok, hice? distributivo ahí, listo. Porque el primero de acá es lo mismo que obteníamos para un gas ideal. Y el segundo de acá es una corrección al gas ideal. Entonces lo separé en un Ok. caso conocido, que es este de acá, ese de ahí, y otro caso que es desconocido para nosotros, por ahora, que es el segundo. ¿Sí? Lo único que hice fue distributiva, ni más ni menos. Genial, gracias. No, por favor. Entonces lo que queríamos ver era cómo hacer la segunda integral y acá nos están dando una buena respuesta. ¿Por qué? Porque lo que tenemos que hacer es hallar una función cuya primitiva, o sea, hallar una función cuya derivada sea 1 sobre b al cuadrado. Y esa función no es más que menos 1 sobre b. Y la tenemos que integrar entre el volumen inicial y el volumen final. ¿Sí? ¿Por qué no es más que menos 1 sobre b? Porque si yo derivo menos 1 sobre b, me va a salir que es lo mismo que menos b a la menos 1. Me va a salir un menos del exponente y el exponente que estaba a la menos 1 va a estar a la menos 2 después. ¿Sí? Entonces esto me termina quedando más
voy a arrastrar el menos que tenía acá, y después lo corrijo, más A por N por R por T inicial al cuadrado, por 1 sobre B final menos 1 sobre B inicial. ¿Sí? Sigamos. ¿Dónde sigo? Bueno, sigo acá. Sigo acá. Entonces, ahora tenemos que empezar a meter información sobre los estados del problema, sobre los puntos inicial y final. ¿Sí? Bien. ¿Qué sabemos? Que el estado final está caracterizado por un volumen que es el triple del volumen inicial, que habíamos llamado, que llama el enunciado B0. Yo lo voy a llamar B inicial. A la temperatura que se mantiene constante la voy a llamar T inicial, no T. ¿Sí? También es un dato del problema. Entonces, lo que tenemos es que acá tengo un logaritmo de 3B inicial sobre B inicial, que es N por R por T inicial, logaritmo de 3, menos A por N por R por T inicial al cuadrado, por 1 sobre B final, que es lo mismo que decir 1 sobre 3B inicial, menos 1 sobre B inicial. O sea, saco factor común 1 sobre B inicial, y me queda 1/3 menos 1, que es menos 2/3. Esto es igual entonces a N por R por T inicial, logaritmo de 3, menos A por N por R por T inicial al cuadrado sobre B inicial, por menos 2/3, o sea, por más 2/3. ¿Sí? Y esto es el trabajo en la expansión isotérmica reversible de este gas real, no ideal. Bien. ¿Preguntas de esto? Si no hay más, sigo. Bueno, en el B nos dicen calcular también el trabajo, pero ahora tenemos una expansión isotérmica contra una presión exterior constante, P externa, que era menor, que es menor a la presión inicial, desde un volumen B0 hasta 3B0. Entonces, ahora, ¿qué es lo que tenemos? Hagamos un dibujito. Tenemos que este gas real está contenido en un cilindro con un émbolo, ¿sí? Inicialmente tenemos una presión externa, inicialmente tenemos una presión inicial, ¿sí? Y tenemos una presión externa que es constante y es mayor a la presión inicial del gas. Entonces lo que tengo que hacer es poner una traba acá, porque hay una diferencia de presiones, ¿sí? O sea, para que este sistema evolucione, yo tengo que sacar las trabas, y como la presión inicial del gas es mayor, perdón, al revés, la presión externa es menor a la presión inicial, ¿sí? Yo tengo el sistema inicialmente trabado con una presión inicial que es mayor a la presión externa. La presión externa es constante. Si quieren, tomen la presión atmosférica, por ejemplo, para fijar ideas. Entonces, para que este sistema inicialmente esté como contenido, voy a tener necesariamente que tener trabado el pistón. Si le saco las trabas, como tengo una diferencia de presión que no necesariamente es chica, el pistón se va a mover bruscamente y voy a tener una expansión irreversible, y en particular isotérmica. Acá tengo una fuente a temperatura T.
Entonces, si saco las trabas, el sistema se expande bruscamente, pues P inicial es mayor a P externa. Entonces, este proceso, esta expansión, que es isotérmica, porque yo tengo el sistema en contacto con una fuente a temperatura T, no importa, es una expansión isotérmica reversible o irreversible. Digan ustedes. Irreversible, perfecto. También lo es porque esta transformación no puede ocurrir espontáneamente desde el estado final hasta el estado inicial sin que yo le haga algo al sistema. O sea que tengo que hacer algo para poder revertir esa expansión. Bien, entonces, como es irreversible, vamos a calcular el trabajo como el integral entre volumen final y volumen inicial, perdón, volumen inicial y volumen final de P externa diferencial de volumen. P externa es un dato y es constante. Entonces sale el integral. Y este integral no es más que delta B. Entonces, W es P externo por volumen final menos volumen inicial. Y el volumen final es 3B inicial. Entonces esto es P externo por 2 volumen inicial, que es lo mismo que 2P externo B inicial. ¿Sí? ¿Se entendió este punto? A ver, esto que está acá, que les hice como esquema, es solamente para bajar ideas. No necesitaban, no necesitan hacer una representación de cómo es el proceso. Es para que tengan una idea. ¿Sí? Bien. Entonces, si no hay consultas, seguimos. Nos piden después que hallemos el trabajo y el calor en A y en B. Perdón, el trabajo ya lo hallamos, que hallemos la variación de energía interna y los calores absorbidos. ¿Qué hacen ustedes para la variación de energía interna? O sea, tenemos que separar delta U para el proceso del inciso A, que es isotérmico reversible, y delta U para el proceso del ítem B, que es isotérmico irreversible. ¿Cómo hallamos delta U? Vamos que tenemos dos problemas todavía por delante. ¿Alguien? O sea, ¿cómo hallarían la variación de energía interna? Es cero. Bueno, esa respuesta me gusta y querría saber por qué es cero. Perdón, lo hablo más fácil. Igual no sé, porque la temperatura es constante, pero el gas no sé si es ideal.
Mirá, de hecho no es ideal, porque te acordás que para un gas ideal, Sí, por eh, eso. Eso lo pensé después. no, está bien. Igual está perfecto que digan esas cosas porque son los errores más comunes después. Entonces, mejor equivocarse en este punto, equivocarse en un examen o en lo que sea, ¿sí? Entonces, lo que podemos usar es que la energía interna es una función de estado. Entonces, delta U no es más que U final menos U inicial. Pero ahora la energía interna no depende solo de la temperatura. Depende de la temperatura y del volumen. Entonces, U final es U de T final, P final, menos U de T inicial, B inicial. T final es igual a T inicial. Entonces, si yo uso la forma que tiene la función de energía interna para este gas, delta U es igual ¿a qué? A U0 de T inicial menos R por A por T inicial al cuadrado. Recuerden que estoy poniendo T inicial porque las temperaturas son iguales. No importa si se trata del proceso isotérmico, reversible o irreversible. Y acá tengo volumen final. ¿Sí? Entonces, esto es U final. Y U inicial es lo mismo, pero con un volumen inicial. Y en todos lados me aparecía un n que había agregado. Bien, esto es U inicial. Entonces fíjense que las cosas que me dependen de la temperatura se me van, como me pasaba para un gas ideal, pero ahora voy a tener una contribución que tiene que ver con el cambio de volumen. Entonces esto es R menos R por A por N por T inicial al cuadrado por 1 sobre B final menos 1 sobre B inicial. Y B final era 3 veces B inicial. 1/3 menos 1 me da menos 2/3, o sea que acá tengo menos con menos más, 2/3 de A por N por R por T inicial al cuadrado sobre B inicial. ¿Y esto para cuál de los dos procesos es? ¿Para el proceso reversible o para el proceso irreversible? ¿Por qué añadí el n a las fórmulas? Porque está mal, o sea, no dan las unidades, sino. Porque vos fíjate que acá tenés P igual a R por T sobre B. Para un gas ideal tenías N por R por T sobre B. ¿Sí? Entonces falta un número de moles. O sea, acá tengo un N y acá también debería tener un N. ¿Sí? Podrías no agregarlo, pero estaría mal la fórmula del enunciado. No, por favor. Entonces lo que les preguntaba es, esta variación de energía interna, ¿para cuál de los procesos es? ¿Para el reversible o para el irreversible? O sea, tienen que tirar una de dos. O también podría haber otra opción, no sé, díganme ustedes. Pero sepan que estamos perdiendo segundos valiosos para hacer los otros problemas. Para el proceso reversible, ¿por qué? No sé si querés abrir mic, es lo mismo. Si no, por chat.
Yo creo que por el tema de la temperatura, A de ver, que estamos trabajando con la inicial, pero por eso yo digo que no sé. no pasa nada. A ver, ¿qué es lo que yo les dije antes para la energía interna? Vamos a recapitular y recordar este párrafo de acá. U es una función de estado que solamente depende de los valores que toma en el estado final y en el estado inicial, ¿sí? En particular, el valor que toma U en el estado final y en el estado inicial, para este gas real depende de la temperatura final, el volumen final, y de la temperatura inicial y el volumen inicial. La pregunta es, en el proceso reversible y en el irreversible, ¿los volúmenes iniciales son los mismos? O sea, yo me expando en el proceso irreversible y en el reversible desde B0 hasta 3B0. ¿Sí? Entonces los volúmenes iniciales y finales son los mismos. Y las temperaturas es la misma, porque es un proceso isotérmico. Entonces, los puntos inicial y final en estos dos procesos son los mismos. Bueno, la respuesta es que sí. Y entonces, si son iguales los puntos, la variación de energía interna va a ser la misma, ¿sí? Porque U final y U inicial son los mismos en el tramo, o sea, en el proceso reversible y en el proceso irreversible, ¿sí? Entonces, delta U es igual a, Perdón, Juan, sí, no me quedó claro una cosa. Entonces, porque cuando lo explicó Santi, yo había entendido que en el reversible lo que tenías también era un cambio de tanto, o sea, primero tenías un volumen inicial y una presión inicial y una presión externa, ¿no? Y que después pasabas a un volumen, otro volumen, otra presión, pero que la presión externa y la presión interna, y, o sea, sí, la presión esa se iban a ser iguales. igual fíjate, Zoe, ¿no? No reconozco las voces, perdón, o sea, Sí, no, no importa. a ver, acá fíjate que yo no estoy hablando de nada de eso, lo único que estoy diciendo es, delta U, vayamos acá arriba, delta U es U final menos U inicial. Es una función de estado, por lo tanto solamente depende del valor que tome en el estado final y en el estado inicial, U. Esos valores están caracterizados por las temperaturas y los volúmenes. No importa si yo esté hablando, en este caso, de un proceso reversible o irreversible, lo importante es notar que en el proceso reversible voy desde B0 hasta 3B0 a una temperatura inicial que es igual a la temperatura final. Y es un dato del problema. Sí. Y en el proceso irreversible voy desde B0 hasta 3B0 con una temperatura inicial que es igual a una temperatura final, que es dato. Entonces, como U es una función de estado, su variación va a depender de los valores que tome en el estado inicial y en el estado final. Como los estados inicial y final son los mismos en A y en B, entonces delta U va a ser la misma porque U es función de estado. Listo, ahí entendí. Y sale de la resta. O sea, ese valor sale, lo podemos calcular. Si lo calculan, se van a convencer, de hecho lo hicimos, de que es el mismo. Ahora, lo que sí depende de la transformación que vos hagas es el calor y el trabajo. Fíjate que los trabajos fueron distintos en A y en B, y los calores también van a ser distintos, porque Q es igual a delta U más W.
como son distintos los trabajos, los calores son distintos. Les dejo como ejercicio calcularlos. ¿Sí? No sé si te respondí, si querés, podés preguntarme de nuevo, no pasa nada. Bueno, cualquier cosa sigo. Entonces, hagamos un... No creo llegar a hacer los dos problemas que tenía, pero planteemos un problema que es muy importante, y en todo caso el otro puede quedar para la vez que viene, que es la expansión libre de un gas ideal. Lo que nosotros tenemos, este problema que lo redacté yo, pero es un problema bastante típico, es un mol de gas ideal que se encuentra inicialmente contenido en un recinto a temperatura T0, volumen B0 y presión B0, que tiene paredes adiabáticas. No sé si lo puse. Sí, el recinto forma parte de un recipiente de paredes adiabáticas y está separado del resto por medio de una membrana. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos un... Uy, qué chingado que me salió. Entonces tenemos un recipiente muy grande. No es necesario que sea muy grande. Lo importante es notar que el recipiente tiene paredes adiabáticas. ¿Sí? Y tenemos en un estado inicial un gas ideal que está confinado en una sección del recipiente donde tiene inicialmente una temperatura T0, un volumen B0 y una presión P0. Del otro lado de la membrana, lo que tenemos es vacío, por lo cual la presión externa, o sea, la presión afuera del lugar donde está el gas, es 0. Después nos dicen, en determinado momento se rompe la membrana y se permite que el gas se expanda libremente. Libremente es porque del otro lado hay vacío. La pregunta que nos hacen es, ¿cuál es la temperatura final que alcanza el gas? ¿Qué hacemos? Acepto propuestas. Más que acepto, necesito propuestas. Necesitamos. A ver, hay palabras claves acá. Voy a tratar de ayudarlos. La palabra clave es adiabática. ¿Qué harían ustedes para hallar la temperatura final? Capaz lo que debería decirles también es cuál es el volumen del recipiente. ¿Sí? Entonces, volumen total, no lo puse, perdón, del recipiente, vamos a decir que es 2B0. O sea que el gas, cuando yo rompo la membrana esta, se va a expandir hasta alcanzar, hasta llenar todo el recipiente. ¿Cómo hallo la temperatura final del gas? No es complicado el problema, pero necesitamos tener un punto desde donde empezarlo.
puede ser con la fórmula de que delta U era igual al número de moles por el calor específico por el delta T? Podría ser, o sea, por la primera ley decís, ¿no? Sí, sí, sí. ¿Y qué harías ahí? O sea, tenemos delta U es igual a N por CB por delta T. Y esto es Y igual, ahí, claro, a ver, creo que no es un examen, así que no se pongan nerviosos para nada, pero me gusta charlar para saber cómo están entendiendo y si están entendiendo o no. sí, es que estoy pensando. Tranqui. Encima me duele la cabeza, así que paciencia. No. No sé si podríamos usar, pero no lo sé porque no lo tenemos, que R sobre gamma menos 1 es el calor específico. A ver, los voy a ayudar porque también queda poco tiempo. Yo había escrito antes que para un proceso diabático, T por B a la gamma menos 1 era una constante. Entonces de acá, si yo conozco el volumen final, acá abajo, conozco el volumen final, el volumen inicial y la temperatura inicial, puedo hallar la temperatura final, ¿no? ¿Eso estaría bien o estaría mal? ¿Estaría bien? Fíjense, y de hecho lo hice tramposamente, porque sabía que alguien iba a caer, que esta fórmula de acá vale para un proceso adiabático reversible. Está puesto en negrita. ¿Sí? Y lo importante es notar que en una expansión libre la transformación es irreversible. Y es lo más irreversible que existe en el mundo. Porque si yo tengo el sistema inicialmente contenido por una membrana y rompo la membrana, no hay manera de que espontáneamente el gas que estaba contenido en todo el recipiente se comprima y se ponga arregladito en la mitad del recipiente. ¿Sí? Entonces esa fórmula no la puedo usar porque la expansión, y lo voy a escribir acá, la expansión es irreversible. Pero, acá. Entonces, la expansión libre es irreversible. A pesar de que sea sin intercambio de calor, no puedo usar esas fórmulas que P por B a la gamma es constante o que T por B a la gamma menos 1 es constante. Lo que tengo que usar es ni más ni menos que usar la primera ley de la termodinámica, que delta U es igual a Q menos W. ¿Y qué tenemos? ¿Cuánto vale Q acá? Q es igual a 0 porque la expansión es adiabática. Y el trabajo lo puedo calcular, ¿no? El trabajo es la integral entre un volumen inicial y un volumen final de la presión externa diferencial de volumen. Pero la presión externa es 0, porque hay vacío. Entonces este trabajo es 0. Al gas no le cuesta nada expandirse contra el vacío. Entonces esto de acá también es 0. Entonces, de acá lo que sacamos es que delta T es igual a 0, por lo cual T final es igual a T inicial. La temperatura no cambia. Alguien me había hecho una pregunta por email, Agustín, creo que fuiste vos. Me habías consultado cuál era la diferencia de un proceso aislado y un proceso, o sea, de un sistema aislado y un proceso isotérmico. Y me decías que delta U era el mismo en ambos.
efectivamente es el mismo para un gas ideal. Si el sistema está aislado, delta U es igual a 0 para un gas ideal, porque no intercambias nada, o sea, no intercambias calor ni realizás trabajo, porque el sistema está aislado. Eso en general, genérico, perdón, yo estoy cansado también. Para un sistema aislado, delta U es igual a 0 porque Q es igual a 0 y W es igual a 0. Pero para un gas ideal y un proceso isotérmico, delta U es igual a 0. Entonces, en los dos casos, delta U es igual a 0. La diferencia es que en el caso isotérmico, para un gas ideal, el trabajo y el calor no son nulos. Y ahí está la gran diferencia. Entonces, moraleja de este problema. Hay que plantear la primera ley siempre en todos los ejercicios de la guía. Las fórmulas esas, que P por B a la gamma y que T por B a la gamma menos 1 son constantes para una expansión adiabática o compresión adiabática, son válidas si las transformaciones adiabáticas son reversibles. Si son irreversibles, no puedo usar eso, ¿sí? No lo voy a llegar a hacer porque nos quedan pocos minutos, pero les dejo este ejercicio para pensarlo. No sé si lo haré yo, si lo harán algunos compañeros, lo hará alguno de mis compañeros la vez que viene. Piénsenlo. Querría saber si hablaron sobre entalpía en la teórica y sobre calor específico CP y CB y cómo calcularlo. Sí, está en la guía, es el 13 de la guía. Entalpía, no hablaron de entalpía. O sea, no hablaron, nunca definieron H igual a U más P por B. Sí, o sea, es la misma entalpía. Es una función de estado que es muy útil en procesos que son a presión constante. No hablaron de entalpía en la teórica, e imagino entonces que no les suena esto. ¿Les suena esto? Ahora ya veo que se desconectan todos. Esto no les suena y entonces esto les va a sonar menos todavía, me parece. ¿No? Listo. Bueno, les dejo como ayuda esto para el inciso B y les dejo la definición de entalpía, que si H es U más P por B, entonces delta H es delta U más delta P por B, que es lo mismo que decir delta U más P final menos P inicial, B inicial. Igual lo redondeo la clase que viene, si no yo a alguno de mis compañeros. ¿Sí? Piénsenlo y fíjense que también es una expansión libre. Lo que me interesa es que piensen qué diferencias habría entre esta expansión libre de un gas real, porque tenemos una ecuación de estado distinta del gas ideal, con la expansión libre de un gas ideal. ¿Sí? Y por mi parte, acá termina la clase de hoy. Paro la grabación y consulten lo que quieran. No, al revés, perdón.